Romanos 7, 21 al 25 vamos a leer. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y especialmente el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Estamos en una época en la que la gente, el mundo da gracias porque nació el niño Jesús. Eso es lo que el mundo hace. Aquí el apóstol Pablo está diciendo gracias doy a Dios, Dios el Padre. ¿Por qué? ¿O por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Y por qué? Si recordamos, Pablo viene hablando de una circunstancia que nosotros hablábamos la vez anterior diciendo es la lucha contra el pecado. Es nuestra lucha contra el pecado. Es la lucha de todo aquel que ha nacido de nuevo. Dios pone un deseo en el corazón nuevo. Dios pone unas inclinaciones nuevas, unos propósitos nuevos. Dios pone en el creyente un propósito nuevo. Y si recuerdan, Pablo viene diciendo, porque el bien que quiero no lo hago. Eso está en el 19. No hago el bien que quiero. Habla de algo que quiere. Y por eso Pablo en el versículo 24 dice que de intentar hacer el bien y no poder hacerlo, de darse cuenta que quiere agradar al Señor, pero no puede, porque básicamente en el versículo 23 Pablo está diciendo, veo otra ley en mis miembros. Hay algo que pasa con nuestro cuerpo y Pablo lo denomina ley, la ley que está en mis miembros, y esa ley se llama la ley del pecado. Y esa ley del pecado se revela contra otra ley, la ley de mi mente. Y esa ley de mi mente llega a la conclusión, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y sin embargo aquí Pablo está diciendo al final del capítulo gracias, pero esas gracias es de alguien que ha experimentado un nivel o una condición que lo lleva a decir miserable de mí. Alguien que se da cuenta que en sí mismo no tiene el más mínimo recurso para poder vencer, que en sí mismo no tiene absolutamente nada que le permita tener victoria sobre el pecado. Si notamos esto, yo no sé si usted ha llegado a esa experiencia en donde usted ha luchado y ha entendido, en mí no hay nada, absolutamente nada. Yo estoy en una lucha que en mis fuerzas, en mi humanidad, en mi debilidad, estoy perdiendo constantemente. Estoy en derrota. Me doy cuenta que no puedo, literal, es imposible para mí glorificar a Dios. Es imposible para mí hacer su voluntad. Es imposible para mí seguir sus pisadas, vivir en santidad. Es imposible. Y yo no sé si usted ha llegado a esa condición. Yo no sé si usted ha llegado a ese nivel de frustración. Pero si ha llegado a esas circunstancias en donde no sabe qué hacer, déjeme decirle que esa es una condición de bendición. Una condición a la que ojalá todos pudiéramos llegar, para que todos, asimismo, como dice Pablo,
además de decir miserable de mí, ¿cómo hago para librarme de esta frustración, de esta derrota, de este cuerpo de muerte que me lleva siempre a pecar? Porque cada vez que me dicen, usted debe dejar de mentir, debe dejar su mal carácter, debe dejar esto o aquello, hay una fuerza que me sobrepasa, que me lleva a hacer exactamente lo contrario. ¿Y cómo hago para librarme de eso?, dice Pablo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde está la respuesta? Y Pablo termina diciendo, gracias doy a Dios. Y es ahí donde empieza la victoria. Ahí es donde está el secreto de poder vencer al pecado, de poder experimentar la victoria sobre el pecado, porque es algo que está por fuera de mí, fuera de mi alcance. Y es gracias a Dios que ha enviado a su Hijo. Y está Pablo mencionando a su Hijo. Note cómo lo está llamando. Está diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y está diciendo, Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo, cuando usted lee en la palabra, y especialmente aquí en la carta a los Romanos, cuando usted lea la expresión Jesucristo, y le dejo esa tarea, hágalo de manera personal. Y note cómo cuando menciona Jesucristo, lo está relacionando como Jesucristo el Señor. Y no un Señor, sino Señor nuestro. Jesucristo es la unión de Jesús y Cristo. Y Jesucristo es aquel que ahora es el Señor, y específicamente nuestro Señor o nuestro dueño, a quien ahora le pertenecemos, de quien dependemos en absolutamente todo. Y ahí es donde está el secreto para poder empezar a vencer, a experimentar la victoria, una victoria que no depende de mí, una victoria que ya está ganada por Cristo. Y eso es lo que Pablo va a empezar a decir en el capítulo 8, porque el capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Y recordemos que Pablo está diciendo que la ley del pecado está en mis miembros. Y ahora la ley del Espíritu de vida me ha librado de esa ley del pecado y de las consecuencias de esa ley del pecado que me lleva siempre a la muerte, a la derrota, a la desgracia, a la miserableza. Y dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, note esto, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, como un ser humano sin pecado, dice, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios me ha librado. Eso vamos a empezar a ver en el capítulo 8, cómo se narra, cómo fue posible que fuera vencido el pecado, tuviéramos la victoria, tengamos la victoria, disfrutemos de la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Y es gracias a Jesucristo. Las gracias sinceras, la acción de gracias implica el poder ver lo especial, lo maravilloso, lo grande de lo que usted está recibiendo. Uno da gracias cuando recibe algo, y en este caso Dios ha dado a Jesucristo, le ha dado a Jesucristo, y Jesucristo es el Señor. Y si usted ahora es un hijo de Dios, si usted ha renacido, si usted es salvo, si usted ha nacido de nuevo, entonces Jesucristo es su Señor. Y aquí hay algo donde hay que hacer énfasis: Señor, el dueño, a quien su vida, a quien su cuerpo, a quien su ser entero le pertenece. Y por ejemplo, recordemos Romanos 5.1, donde habla que la paz con Dios, o el llegar a obtener la paz con Dios, es
por medio de nuestro, note, Señor Jesucristo. Por Él tenemos paz con Dios, por Él hemos sido justificados, por Él es que ahora hay redención, perdón, vida eterna, entrada a la presencia de Dios y podemos acceder a todos los recursos divinos, a todo lo que Dios es, a todo lo que Dios tiene, a todo lo que Dios ofrece. Todo lo que Dios tiene lo ha dado por medio de Cristo. Y en este caso, la provisión de Dios no solamente la ha dado por medio de Jesucristo, sino que la victoria está en algo que es donde nosotros necesitamos tener una fe, la fe bíblica, porque la fe bíblica es la que revela. Recordemos que Hebreos 11:1 dice que la fe es que la certeza de lo que se espera, pero dice también la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción es una seguridad tal que se hace muy real lo que Dios está diciendo, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ofrece, lo que Dios promete. Y en este caso, cuando Pablo está diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, está viendo una realidad, y es que Dios ha puesto a su Hijo en mí, en aquel que Él ha rescatado. Pablo era consciente que Cristo había sido puesto en él. Cristo ahora habita en él. Cristo Jesús, el Señor de señores, ahora está en él. Ahora, por el hecho de que Cristo está en él, él tiene asegurada la libertad, la victoria. Todo lo que Dios ha prometido dar, lo da en Jesucristo, y Jesucristo está en nosotros. Y nosotros, ese nosotros es los justificados por gracia, por fe, los salvos por medio de haber oído la predicación del Evangelio, haber creído en el Cristo resucitado, en el Cristo glorificado, en el Cristo que va a venir, en el Cristo que va a salvar a los que Él ha separado para su gloria, y en el Cristo que va a condenar a aquellos que no se han arrepentido de sus pecados ni se han rendido a su autoridad. Jesucristo es el Señor nuestro. Y ahí, en esas pocas palabras de Pablo, está condensado el secreto de la victoria. La victoria sobre el pecado. Cristo ya lo hizo todo. Cristo es mi vida. Cristo es el poder. Eso está en 1 Corintios capítulo 1. Como está escrito acerca de Cristo para los que creemos, para los llamados, para los escogidos. Cristo, dice en el versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En Cristo está todo lo que nosotros necesitamos. Cristo es nuestra respuesta. Cristo es aquel que Dios ha dado y por quien podemos acceder a la victoria, a una vida completamente nueva y a un propósito completamente nuevo. Ahora, Pablo continúa diciendo en el versículo 25, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Está apelando al intelecto. Ahora, esa mente tiene que ver con la nueva naturaleza. En 1 Corintios 2, por ejemplo, 1 Corintios 2, 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo nos ha sido dada. Los pensamientos de Cristo, Cristo mismo en nosotros. Ese es un privilegio en el creyente. Ahora, hay algo interesante que está en Apocalipsis capítulo 2, donde están escritas las 7 cartas a las 7 iglesias. Apocalipsis 2:2 dice el Señor a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras. En el versículo 9 dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras. A la iglesia de Pérgamo en el versículo 13 dice: yo conozco tus obras. En el versículo 19 a Tiatira le dice: yo conozco tus obras. Apocalipsis 3:2 a la iglesia de Sardis le dice: yo conozco tus obras. Capítulo 3 versículo 8 le dice a Filadelfia: yo conozco tus obras. Y en el capítulo 3 versículo 15 dice: yo conozco tus obras. Yo conozco, yo conozco, yo conozco, yo conozco, yo conozco. 7 veces dice el Señor: yo conozco. ¿Por qué traigo a colación esto? Dios conoce todo. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestros anhelos. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce lo que ocupa nuestro corazón. El Señor sabe todo. Y ahí hay una realidad, hay una verdad bíblica poderosa. Nosotros no podemos mentirle a Dios. Entonces, Pablo está diciendo con absoluta certeza, dice en el versículo 25: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Es decir, yo me deleito, yo disfruto, yo quiero, yo anhelo, yo busco, yo persigo obedecer, quiero, me agrada la voluntad de Dios, quiero conocerla, quiero conocerlo a Él, quiero saber quién es Él, quiero buscar de Él, quiero aprender de Él. Para Pablo era una realidad, porque él está diciendo: yo con la mente sirvo a la ley de Dios. Y aquí es donde está el punto que quiero hacer énfasis. Él conoce tus pensamientos y los míos. ¿Qué está viendo Él? Él sabe si realmente en nosotros está la mente de Cristo. Eso es algo que se esconde a la capacidad humana. Ninguno puede saber si alguno tiene la mente de Cristo. Hay muchas personas que aparentan por su intelectualidad conocer la Biblia y predican correctamente y pareciera que tienen la mente de Cristo, pareciera que son verdaderos hijos, pero solamente Dios sabe si en nosotros está ese nuevo hombre, si está esa nueva naturaleza, si están los pensamientos del Señor y si está ese nuevo corazón, esa nueva naturaleza produce nuevas intenciones, nuevos deseos, y ahí es donde empieza una verdadera lucha, donde nos vemos abocados a un campo de batalla, en donde nos estamos enfrentando todos los días a distracciones, a tentaciones, a pensamientos impuros, a deseos que son o puramente terrenales, o lujuriosos, o mentirosos, o avaricia, o cuantas cosas más que nos rodean, que nos asedian. Pero si en nosotros Dios ha puesto la mente de Cristo, entonces ahora hay unos deseos que nacen de esa nueva naturaleza. Sin embargo, todavía tenemos el cuerpo. Pero sin embargo, si nuestra mente, si nuestros pensamientos, si nuestro corazón o nuestro nuevo corazón, guiado por el Espíritu, guiado a la palabra, guiado al Señor a entender, a ver, a saber que Cristo está en nosotros, entonces nosotros también podemos decir: gracias Dios, porque a pesar de que yo era un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo, no tenía nada en mí, no puedo absolutamente nada
hacer nada para agradarte, para glorificarte. Tú me has dado lo más maravilloso que puede recibir un mortal, a tu Hijo. Y ahora puedo decir, Cristo vive en mí, y mi corazón y mi mente anhelan a Cristo, anhelan la voluntad del Señor, anhelan verlo, anhelan disfrutarlo aquí. Y aunque en mí está aún este cuerpo, estos miembros en donde hay pecado y que son incitados por la ley, ahora soy por el Espíritu llevado a disfrutar de Cristo, conocerlo y crecer en santidad, porque en la medida en que Cristo me es revelado a mi mente, a mi corazón, yo soy transformado. Y por eso Pablo podía decir, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias porque Cristo es mi gozo. Gracias porque Cristo es mi esperanza. Gracias porque Cristo es quien venció la muerte y venció al pecado. Y yo estoy crucificado con Él y ahora vivo para la gloria tuya. Y ya no soy yo solo, no es en mis fuerzas, sino ahora es por Cristo, en el poder de esa nueva vida que es Cristo en mí, reflejándose, formándose, para que todo lo que se manifieste en mí glorifique a Dios y yo sea cada vez más firme, sostenido y guardado por el poder de Dios, en la medida en que veo que dependo en todo de Jesucristo y que Cristo me ha sido dado y Él habita en mí para la gloria de Dios. Y puedo llegar a decir, gracias Dios por Jesucristo. Y eso es lo que necesito ver, es Cristo. Cristo es el secreto de la nueva vida. Cristo es el que me justifica. Cristo es el que me perdona. Cristo es el que me libera. Cristo es el que habita en mí. Cristo es mi Señor. A Él me debo y de Él soy ahora. Y mis pensamientos y los anhelos nuevos me llevan a desear más de Él. Y entre más revelación reciba de Él, más gloria va a recibir Dios, el Padre, y voy a entender que no es en mis fuerzas y que yo no soy el que tengo que luchar, pero que el poder mantenerme en ese nuevo régimen, en esa libertad del Espíritu, en donde soy llamado a disfrutar de Cristo, a conocer a Cristo, para que Él se revele a través de mí. Entonces ahí la gloria va a ser para Dios, porque yo voy a ser cada vez más consciente, soy un inútil en mis fuerzas, pero ahora Cristo está en mí y yo solamente soy un recipiente de la enorme, maravillosa y poderosa gracia de Dios. Y por eso Pablo termina diciendo, gracias doy a Dios, gracias, porque un día mi cuerpo va a ser destruido. Un día la victoria sobre el pecado, es decir, sobre este cuerpo, va a ser consumada. Y eso va a ser por medio de Cristo. El día de la resurrección, mi cuerpo carnal, humano, terrenal, pecaminoso va a ser destruido y transformado por un cuerpo santo, puro, semejante al de la gloria suya. Esa es la esperanza. Y hacia allá quiere llevarnos el Señor en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestro anhelo, para la gloria de su nombre y para que en nosotros se manifieste ese poder sobrenatural que nos puede guardar del pecado, porque guarda nuestros pensamientos, nuestros corazones y nos inclina cada vez más a anhelarle, a desearle, a buscarle y a reconocer que en todo es Él quien obra. Y es su poder que me sostiene, es su gracia la que me guarda, es su palabra la que me sustenta y es todos los recursos que Él me ha dado gracias a Jesucristo, Señor nuestro. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra es verdad y es una luz, una lámpara, una lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies. Y como el salmista decía, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Abre nuestro entendimiento para que nos
gocemos y disfrutemos de tu palabra como el que haya muchos despojos, que sea como la miel a nuestra boca, que sea el alimento, el sustento, para poder estar firmes, para crecer y para disfrutar de la verdad, esa verdad de que Cristo nos ha sido dado, que Cristo habita en nosotros y que en todo dependemos de Cristo Jesús, nuestro Señor, para la victoria, para la vida gloriosa de santidad que honra tu nombre, mientras tu Hijo viene a llevar a los suyos, a los rescatados. Gracias, Padre, porque nos has salvado. Gracias por tu Hijo en Cristo Jesús. Amén.